vamos a hablar un poquito de eso, de lo que es el modelo económico que tenemos, que está basado, pues, como todo el mundo sabe, en comprar, tirar, comprar, es decir, comprar cosas que duran poco y comprarlas una y otra vez, a lo que nos ha llevado este modelo económico, cómo podríamos, digamos, cambiar ese modelo económico hacia un modelo verdaderamente sostenible. Y también vamos a explicar un poquito cómo lo hacen las grandes corporaciones para practicar la obsolescencia programada, cómo nos utilizan a todos para practicar la obsolescencia programada, los efectos que tiene sobre el planeta esas prácticas empresariales que se hacen desde los años 30, sobre nuestros bolsillos, que también nos afecta, y sobre todo lo que es importante, porque eso ya está hecho, es que no lo tomemos todos en positivo. Es decir, aquí no se trata de decir qué malos son unos, qué malos son otros, no, es lo que tenemos, pero los que creamos que debemos evolucionar hacia otro modelo, pues vamos a dar un poquito las pautas de cómo poder hacerlo. Yo por lo menos trato de poner un granito de arena en modo teórico, que es la difusión de estas prácticas empresariales, y en modo práctico, porque si siempre a nivel político sobre todo hay muchas teorías, en los programas electorales cabe todo, pero luego en la práctica lo que va a cabo de los ciudadanos normalmente es poco, ¿no? Entonces yo he querido hacer una parte teórica de este proyecto y una parte práctica en la industria, ¿no? Que es donde deberíamos cambiar. Yo trabajaba en un laboratorio farmacéutico en esa época, que nada tiene que ver con lo que hago ahora, y una de las cosas que siempre he querido hacer es una parte de lo que hacía la industria donde trabajaba, donarlo, ¿no? De alguna forma, un porcentaje al tercer mundo. Y una de las cosas que hacía cuando estaba en el laboratorio, pues hice venir a Vicente Ferrer desde la India para dar unas conferencias a farmacéuticos, que eran los puntos de venta que nosotros utilizamos para vender los medicamentos en el laboratorio. Y cuando fui a recogerlo al aeropuerto, a Vicente, le pregunté, ya estaba enfermo de cáncer en esa época, era en el año, ahora no lo recuerdo bien, no quisiera equivocarme, pero creo que era sobre el 92, 93. Le pregunté, Vicente, ¿tú qué te gustaría a partir de ahora que has dedicado tu vida, ¿no? Pues a ayudar a los demás? ¿Qué te gustaría hacer, ¿no? A partir de ahora? Dice, y me dijo, a mí me gustaría aprender a dar a los demás. Me lo quedo mirando en el coche que íbamos y le digo, ¿cómo a dar a los demás? Si has dedicado tu vida justamente a eso, a dar a los demás. Dice, sí, pero aún no he aprendido, porque cuando lo hago, la gente se me queda mirando y me dice, ¿qué querrá este a cambio? Y cuando me dicen esto es que no he aprendido. Esto es lo que me dijo. Y esto pasa muy a menudo, que a veces queremos hacer algo por los demás y todo el mundo se nos queda mirando pensando en qué querrá este a cambio, qué va a conseguir este a cambio, ¿no? ¿Qué me va a sacar? Y eso quiere decir efectivamente que no hemos aprendido a dar a los demás, que probablemente sea una de las cosas más difíciles que existen en el mundo. De esto quizá el padre sabe mucho, ¿no? Un poco. Muy bien. Vamos a empezar entonces. Bueno, no se ve mucho, pero yo lo voy explicando, es para guiarme. Como sabéis, los americanos nos han traído muchas cosas al mundo, unas buenas, tampoco vamos aquí a decir que todo lo hacen mal, ni muchísimo menos, y otras no tan buenas. Cuando hubo el carácter 29 en los Estados Unidos, una de las cosas que pensaron para mover la economía en ese momento, que había una gran depresión, mucho paro en los Estados Unidos, pues un tal Bernard London decidió acortar la vida útil de los productos para fabricarlos una y otra vez. Y entonces, bueno, pues de esa forma crear empleo en todo el mundo y mover la economía, eso es lo que pensaron. Es verdad que en los años 30 no existían ni estadísticas de emisiones de CO2 a la atmósfera, ni estadísticas de agotamiento de materias primas, ni de emisiones de CO2, ni de cambio climático, ni de nada de todo eso que ahora conocemos. Y efectivamente el mundo, la industria, evolucionó. Fue un poco como la revolución industrial, ¿no?
y probablemente hubo innovación en todo tipo de productos, pero el mundo cambió a partir de entonces. Es decir, nadie se esperaba lo que iba a ocurrir después, lo que sufrimos en este momento, ni cómo iba a evolucionar la riqueza, la redistribución, la no redistribución de la riqueza en el mundo, lo que estamos sufriendo ahora. La obsolescencia programada cambió las cosas para siempre, hasta ahora. Es decir, acortar la vida útil de los productos, cada vez lo hicieron más hasta la fecha, en lo que, como sabemos, un móvil nos suele durar entre 18 y 24 meses, un frigorífico, una nevera, una lavadora que antes nos duraba 40, 50, 60 años, ahora pues nos dura, depende de lo que paguemos, pero entre 2 y 8 o 10 años, depende de lo que la usemos, etc. Como digo, en el año 1999, en esa gran depresión, lo solucionaron a partir de la obsolescencia programada, de alguna manera, entre comillas, lo solucionaron. ¿Cómo lo hacen? La definición, es decir, el mercado de la obsolescencia programada. Lo que hacen para crear un producto, analizan el mercado, analizan a la gente, a qué grupo de gente va a ir, ya lo sabéis, lo que es el marketing. Entonces deciden el lugar de producción. Ese es un elemento clave. Es decir, para que un producto sea barato, primero lo que tienen que hacer, porque el objetivo es hacerlo llegar a cuanta más personas mejor en todo el mundo, para eso tiene que ser barato. Y de esa forma lo que hay que hacer primero es explotar donde están los componentes, las materias primas, normalmente en África, en Sudamérica. Entonces allí trabajan muchas veces niños o personas, 12, 14 horas diarias, a precios, a salarios, digamos, de esclavitud, para después llevarlo a otros países donde, como sabemos, no se respetan mucho ni los derechos humanos ni los derechos laborales, como Asia, ¿no? China, Pakistán, la India, porque no solo hablamos de aparatos electrónicos, sino también de lo que es el textil, donde se fabrica para fabricar. Entonces, el objetivo de estas grandes corporaciones es, desde el principio, iniciar para fabricar con obsolescencia programada es, primero, controlar las materias primas en todo el mundo para controlar los precios, después llevarlas a países donde no se respetan derechos humanos ni laborales para fabricar a bajos costes, y después distribuirlas en lo que llamamos la globalización en todo el mundo a bajos costes, con lo cual si fabricamos en el mismo sitio y distribuimos en todo el mundo vamos a consumir petróleo, vamos a emitir CO2 con los barcos, los aviones, llevando las cosas de un lado a otro, cuando en una economía sostenible se podría fabricar pues lo que consumimos en cada país, distribuirlo entre todos si se fabricara sin obsolescencia programada, que es lo que hablamos, ¿no? Podéis preguntar, si queréis. La obsolescencia programada se practica desde el principio, es decir, ¿cómo se hace? Diseños y componentes para que no podamos repararlos de ninguna manera. Os pongo un ejemplo. ¿Verdad que cuando una bombilla se agota, se funde, ¿no? Como decimos, se apaga, no hay forma de repararla, ¿verdad? La tiramos. Primero, porque es muy barato, ¿verdad? Costaría más la reparación, la mano de obra, que repararla. Segundo, porque las diseñan de tal forma que si la intentas abrir, se rompe, ¿verdad? Por lo tanto, no hay problema. Aparte, otra cosa que no se sabe habitualmente es que hay componentes electrónicos dentro de la bombilla, también dentro de los ordenadores o dentro de los teléfonos móviles, que cuando acaban su vida útil, por ejemplo, un condensador electrolítico, que es como un depósito líquido que con las horas de uso, horas, no años, horas, va vaciándose, se mide en microfaradios y cuando se agota, sencillamente el equipo se apaga. No quiere decir que se haya estropeado nada más, simplemente es un componente que es como un depósito líquido, como imaginaos el depósito de un coche. Cuando se vacía, pues el coche se para, ¿no? Pues aquí sería un poco lo mismo. El condensador electrolítico es un elemento clave para todos los aparatos electrónicos, placas electrónicas de ordenadores, aires acondicionados, lavadoras, frigoríficos, coches, de todo, para hacer que el equipo falle.
¿De acuerdo? Entonces, además hay algunos que son magníficos de estos condensadores electrolíticos, que además, cuando se acaba su vida útil, desprende un ácido alrededor para destruir el resto de componentes electrónicos y que de ninguna forma se pueda reparar. Estas prácticas empresariales se realizan para que ningún equipo de eso se pueda reparar y tengas que comprarte uno nuevo. Les cuento un caso muy concreto de hace 3 semanas. En casa, que hacía mucho calor, allí en Barcelona, se nos estropeó el aire acondicionado cuando más calor hacía. Llamamos al técnico, pues bueno, sabéis que hay aparatos que no se pueden abrir y es muy complicado, ¿no? Y me dijo, esto es la placa electrónica, lo hable tal y cual, son 471 euros, más la mano de obra, 2 horas, 600 y pico, más el IVA tal, 800 y pico. Uno nuevo lo tiene por 900. Le dije, a ver, ahora que está abierto, que usted me lo ha abierto, miro, era una resistencia, tomo nota de 2 ohmios, de 58 ohmios, 2 vatios, tal, me voy a un fabricante de esto de electrónica, compro la resistencia, me cuesta 15 céntimos, consigo colocarla y funciona perfectamente. 15 céntimos era la reparación. Pero él te cambiaba toda la placa electrónica, que es lo más caro de ese aparato, como lo es de un frigorífico, como lo es de muchos aparatos electrónicos, y entonces ya no te interesa, digamos, porque prefieres uno nuevo, porque te venden además que eso después se te va a romper otra cosa y no sé qué, no sé cuánto. No, en ese caso concreto, que era la marca LG, pues simplemente habían diseñado ese componente electrónico para que a partir de unas horas determinadas fallara. Porque los aires acondicionados en casa, aunque no estén puestos, no estén conectados, no estén funcionando, están con el mando a distancia, ¿verdad?, para que los enchufes. Eso quiere decir que la corriente está entrando dentro de la placa electrónica 24 horas al día. Por lo tanto, está funcionando 24 horas al día y se están desgastando los componentes electrónicos 24 horas al día. Ya lo hacen a propósito. Así funciona. ¿De acuerdo? Entonces, los diseñan, los fabrican para unas horas determinadas y que cuando se tiene que reparar nos cueste casi lo mismo que comprar uno nuevo y optemos por comprar uno nuevo. Ese es el modelo de comprar, tirar, comprar. Naturalmente, hay, para permitir, pues, bueno, que no salgan al mercado productos más duraderos, productos que duren más y que sean reparables, pues, en fin, los mejores ingenieros y la gente, pues, tiene elevados contratos de confidencialidad, que evitan que todas estas cosas, pues, salgan a la luz y que, por ejemplo, hoy quizá nos estemos sorprendiendo por conocer lo que estamos, digamos, conociendo. Se compran patentes cuando sale algo que puede beneficiar a la gente en términos de sostenibilidad, de desarrollo, pues se compran las patentes, se ocultan, se pagan a estos ingenieros, en fin, se evita que lleguen al mercado este tipo de cosas. Luego, si queréis, me podéis preguntar lo que llevo andado para lo de la bombilla. Cuando desarrollé el primer prototipo de la bombilla, entro un poco en eso ahora, me hicieron una... Esto es un poco para que veáis lo que ocurre cuando alguien intenta sacar al mercado un producto que puede beneficiar a la gente, lo que hablábamos antes de dar a los demás. ¿Qué ocurre? Me hicieron esta entrevista en La Vanguardia. Yo no lo dije exactamente así, eso de todos los aparatos electrónicos están programados para morir, pero bueno, la periodista ya sabéis que a veces ponen unos titulares que, bueno, pues que hace llamar la atención. Es cierto que todos los aparatos están diseñados para morir, pero bueno, yo no lo dije exactamente así. Este periódico, La Contra concretamente, tiene mucha difusión, lo vio mucha gente, y en el digital de la tarde, en La Vanguardia, ya había una persona que decía: yo le he comprado a ese una bombilla y se me ha fundido en 24 horas. Otro decía: yo le he comprado 2 y se me ha fundido en 48 horas. Yo en ese momento solo tenía el prototipo de la mano, no había vendido ni una sola bombilla, solo tenía el prototipo de la foto.
pero iniciaron una gran campaña de difamación en Internet para que nadie comprara la bombilla. De hecho, yo no tenía ninguna intención de venderla. Solo fabriqué la bombilla, el prototipo, para decir al mundo que las cosas se pueden hacer de otra manera. En el mundo se tiran al año 7.000 millones de bombillas, de esas que no podéis reparar. 7.000 millones. Eso es algo así como 1.000 estadios de fútbol, como el Bernabéu, repletos de bombillas. La mayoría de bajo consumo, que no las reciclan, no reciclan ni el 3%. Ya no saben dónde ponerlas. Envían barcos enteros a países como Ghana y las echan por la selva, donde antes paseaban quizá los leones o otros animales. En la Unión Europea consumimos 64.000 millones de toneladas de materias primas al año, para consumir como lo hacemos. Esto es un informe de la Directiva del 2015 de sostenibilidad. Generamos 35.000 millones de toneladas de residuos y la naturaleza solo regenera el 50%. Lo que quiere decir que en 15 o 20 años no tendremos suficientes materias primas para consumir como lo hacemos en este momento. Yo he querido poner un grano de arena para decir a todo el mundo que las cosas se pueden y se deberían hacer de otra manera. Por ejemplo, evitar tirar a la basura 7.000 millones de bombillas al año. Por eso diseñé esta bombilla, que tiene una duración media de más de 80 años. Muy sencillo. Simplemente utilizamos componentes electrónicos de aviación civil y militares, donde no se practica la obsolescencia programada, porque está muy mal visto que se caigan los aviones. Pero esos componentes están al alcance de cualquiera. No es que solo los pueda comprar yo, todo el mundo podría comprar esos componentes, están al alcance de cualquiera, lo que ocurre es que no los quieren usar. Pero además, cuando lleguen esos 80 años, simplemente haces así. Haces así, cambias esta unidad electrónica que te podría costar de aquí a 80 años 1 euro, lo equipas con el componente más evolucionado de ese momento porque se puede actualizar. Si se estropea la unidad electrónica o driver, abres aquí, cambias el driver que te podría costar otro euro como mucho en 80 años, cierras. Lo puede hacer cualquier usuario, cierras y tienes una bombilla para otros 80 años. Haciendo este sencillo gesto, que lo podría diseñar cualquiera, evitamos tirar a la basura 7.000 millones de bombillas al año. Pues no hay manera de que en ninguna cadena de ferretería, ni en el Corte Inglés, se pueda comercializar. No hay manera. Al contrario, han contratado gente para difamarme en Internet y que eso no se puede hacer. Bueno, cuando yo empecé en el año 2012 y lo patenté, era muy complicado porque, mucho más complicado, vamos, ahora sigue siendo complicado, pero no existía un reconocimiento oficial políticamente ni de la Unión Europea de la existencia de la obsolescencia programada. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo reconocía. Yo participé en ese informe que os he explicado de la Comisión Europea, a través del Partido Socialista, en el que en el año 2015, a petición mía, lo incluyó en su programa electoral, la eliminación de la obsolescencia programada. Otra cosa es que haya hecho algo, no ha hecho nada. Tampoco ha gobernado mucho, pero bueno, a ver si ahora hace algo. Y se creó la directiva del 2014 en la que por primera vez se reconocía la existencia de la obsolescencia programada. Gracias a esa directiva, de ese informe, me fui al Ministerio de Industria español y a la certificadora más importante del mundo, que es TÜV-Rheinland, que certifica productos en los 5 continentes, y les propuse que la bombilla, que después fue toda la línea de iluminación, tuviera el primer certificado del mundo como la primera línea de iluminación fabricada sin obsolescencia programada.
y 3 años después obtuve el certificado, ahora lo tiene. Es la primera bombilla del mundo en línea de iluminación, porque ahora tenemos farolas para las calles, semáforos, etcétera, que está certificada así, no obsolescencia programada y reparable. A partir de ahora ha sido más fácil, porque por ejemplo la Isla del Hierro ha decretado que solo se pueden poner estas bombillas. Ahora un ayuntamiento en Barcelona, Rubí, también lo va a hacer, aún no lo ha hecho, pero dice que lo va a hacer, y en Llucmajor, en las islas, también. Va siendo más fácil, se va abriendo, pero llevo 19 años con este tema. Seguimos. Aquí está el cárter Phobos. El cárter Phobos lo componían y lo siguen componiendo Philips, Orange, General Electric y antes Lámpara Z, que era una empresa española pero que la absorbió Philips. Estos en 1994 firmaron un acuerdo, estas 4 empresas, por el que decidieron bajar la vida útil de las bombillas en esa época a 1000 horas, cuando ya técnicamente podrían durar más de 5000 horas. Decidieron bajarlo solo a 1000 horas. Ellos no sabían en ese momento que ese modelo se iba a trasladar a toda la industria, a todos los aparatos electrónicos, pero lo consiguieron. En la misma entrevista, la misma periodista que me hizo a mí en La Vanguardia le hizo una entrevista a Warner Phillips, un bisnieto del fundador de Philips, en el que reconoció con documentación que efectivamente mi bisabuelo pactó fabricar bombillas que duraran poco. Es decir, no solo lo digo yo, porque al principio lo decía solo yo, pero luego ya se hizo público que efectivamente ellos pactaron. Lo grave no es que pactaran en esa época fabricar bombillas que duraran poco, que también, sino que ahora lo continúan pactando y haciendo, aunque ahora no lo pueden hacer por escrito porque por ley de la competencia está prohibido, pero lo hacen igualmente. Es decir, que lo hacen, tienen el 98% del mercado y el Ministerio de Industria pues lo permite. Sabéis que en España no está prohibido, no es ningún problema cortar la vida útil de los productos, se puede hacer perfectamente, y que además las empresas que lo hacen, que son todas, pues tributan en España una media del 2,5 al 3%. Las empresas que fabricamos de otra manera o que se fabrica de otra manera, que son muy pocas, tributamos a una media del 23%. Esos son los beneficios fiscales que existen en España y en el conjunto de Europa para las empresas que lo hacen bien, y para los que lo hacen mal tributan solo un 2%. Por lo tanto, ¿por qué lo iban a hacer bien, no? Si políticamente se permite. ¿Qué hemos conseguido con estas prácticas empresariales? Desde el año 2009 hasta, bueno, aquí pone el 2009, pero podríamos decir el 2019, pues hemos conseguido que la misma señora, ves que tiene un iPad aquí colgando, que probablemente igual lo debe al banco, porque la mayoría de aparatos electrónicos nos gastamos a lo largo de nuestra vida. Cuando nos independizamos, creamos una familia, compramos un piso, electrodomésticos, el coche, las televisiones, etcétera. Nos gastamos a lo largo de nuestra vida en comprar aparatos programados para morir en un tiempo determinado entre 60 y 70.000 euros. Hacer las cuentas, los móviles que nos compramos a lo largo de nuestra vida, los electrodomésticos, lavadora, frigorífico, hornos, microondas, televisores, el propio coche. Los coches están diseñados para un rodamiento medio de 200.000 kilómetros, todo tipo de aparatos. Muchas de esas cosas las compramos a crédito, a través de los bancos, con créditos bancarios, porque ya no nos llega para pagarlos, digamos, al contado, ¿no? Con lo cual, los bancos tienen un gran beneficio con los créditos al consumo, son con los que más ganan. Sabéis que los créditos al consumo pueden estar entre un 8 y un 12%, y los créditos hipotecarios los que menos interesan a un 1,5, un 2, un 3%. Por lo tanto, la banca y las grandes corporaciones en esto van de la mano para que tengamos que comprar permanentemente cosas y endeudarnos con la banca. ¿Qué hemos conseguido desde 1929, cuando se creó la obsolescencia programada, hasta nuestros días? En aquellos tiempos el 50% de la riqueza en el mundo estaba en un 50% de las personas aproximadamente. En estos momentos, en el año 2019,
el 92% de la riqueza en el mundo está en un 8% de las personas. Que son las grandes corporaciones y la banca en todo el mundo, que además actúan desde paraísos fiscales, como sabéis. El 70% del dinero circulante en el mundo funciona a través de paraísos fiscales. Por eso las grandes corporaciones y la banca tributan a una media del 2,5%, algunos nada, y una pequeña empresa española tributa a una media del 23%. Por lo tanto, cuando me preguntan, bueno, igual luego me lo preguntáis, ya me adelanto, es que si se fabricara sin obsolescencia programada con mucha durabilidad, no se crearían puestos de trabajo. Vamos a ver, las empresas que practican la obsolescencia programada se van a fabricar a países donde no se respetan derechos humanos ni laborales y se van a tributar a paraísos fiscales. Luego ni crean riqueza ni puestos de trabajo. Por lo tanto, la práctica de la obsolescencia programada lo único que hace es acumulación de riqueza en pocas manos, destruir el planeta, el clima y crear pobres en el mundo, porque cada vez más el dinero está en menos personas. Por lo tanto, solo es un negocio la obsolescencia programada para unos pocos, no para el resto de la población. $1.700 millones de consumidores aproximadamente en el mundo, 2.800 millones de pobres, son algunos más. Gastamos aproximadamente unos $20 de media al día en Occidente y en el resto del mundo $1. El sello ISO, que quiere decir innovación sostenible sin obsolescencia programada, que lo destinamos a aquellas personas, empresas, instituciones que trabajan con este modelo, es decir, para cambiar las cosas. Es decir, a empresas que fabriquen sin obsolescencia programada, a instituciones, partidos políticos, incluso, que luchen contra la obsolescencia programada de forma real, activa, no crear un ministerio para la transición ecológica, que después se olvidan de crear leyes, por ejemplo, que sería tan fácil incrementar la durabilidad de los productos como que el Ministerio de Industria mañana creara una ley en la que dijera que la garantía de los productos, en vez de 2 años, fueran 5, y después 7, y después 10, y después 15, y además sin letra pequeña, porque el problema de las garantías, que no existe, si ¿quién de aquí se ha leído la letra pequeña de la garantía de su horno, de su nevera, ¿quién se la ha leído, la letra pequeña? Nadie. Efectivamente, si os la leéis, veréis que realmente no tiene garantías. Si alguna vez se os estropea un aparato antes del periodo de garantía, de los 2 años obligatorios, es muy raro que eso ocurra, pero no tendrán problema en poneros otro. Pero si os leéis la letra pequeña veréis que realmente no existe garantía. Hay un punto común en casi todas las garantías que ponen, que indican que en el caso de que ese aparato electrónico, un horno, una nevera, reciba una sobretensión donde ha sido instalado de más de un 7%, pues la garantía no lo cubriría. ¿Sabéis cuántas veces al día los aparatos electrónicos que tenemos instalados en casa reciben una sobretensión superior a un 7%? Unas 25 veces al día. Pero si se os estropea por ese motivo, la única forma que tenéis de demostrarlo y que os cubra la garantía es ir a la compañía suministradora de energía y pedirles un informe del estado de la red y de las sobretensiones que habéis sufrido durante los meses que ha estado instalado el aparato. Depende de los meses, 6 meses, 1 año, 18 meses, lo que sea. Yo lo he hecho, podéis hacerlo vosotros si queréis. Llamáis a la compañía y le decís, mire, se me ha estropeado un aparato por una sobretensión, me han dicho, y necesito que me pasen un informe de todo el estado de la red durante los últimos 10 meses. Os contestará la compañía
No se lo vamos a dar porque la ley nos permite que no se lo demos, efectivamente. La ley cubre a la compañía eléctrica y no tienen por qué daros ningún informe de las sobretensiones que habéis tenido en vuestro hogar nunca. Por lo tanto, las compañías eléctricas, la banca y las grandes corporaciones están de acuerdo para hacer una garantía que realmente pues, no existe. ¿Y cómo sabe que ha tenido las sobretensiones si no le dan el informe? No lo puedes saber. Yo es un caso de esos que me lo echaron por las compañías de seguros, pues también están en el tema, y dependiendo de la compañía de seguros te lo pagan. Exacto. Pero depende siempre de ellos, no de uno mismo. Depende del escándalo que vayas a hacer. Yo no sé si ahora ya 6 o 7 años, se me estropeó al tercer año un frigorífico de la marca Lieber en casa, me costó caro además, porque tiene fama de ser bueno, y se nos estropeó la placa electrónica, pero siempre al tercer año, después de acabar la garantía, no llegaba al tercer año, me vino el técnico y nos la arregló, eran 200 y pico euros. Al siguiente año, cuando llega el verano, se volvió a estropear, exactamente lo mismo. Entonces ya cogí la placa electrónica, la miré y era lo mismo que el aire acondicionado. Llamé al que tenía, al que lo arreglaba de aquí, al número 1, no me hicieron caso, y llamé a Alemania, a la fábrica, les expliqué a qué me dedicaba, lo que hacía, y le dije exactamente cómo había sido y qué iba a pasar. Lo que está pasando con su marca, y le dije que iba a salir en todos los tiempos. Bueno, a las 48 horas me llegó el técnico, que me iba a cobrar casi 400 euros en arreglarlo, me lo arregló gratis, y 8 años después nunca más se me ha roto. Es decir, lo que queremos es cambiar las cosas, el modelo económico, a través de lo que llamamos nosotros las 8 R's. Primero, reevaluar la situación, es decir, ¿vamos bien como estamos o hay que hacer un balance, digamos, social de si lo que estamos haciendo es lo que debemos continuar haciendo? ¿A dónde vamos fabricando así? ¿Dónde vamos destruyendo el planeta? O sea, primero, estar de acuerdo todos en que la situación debería reevaluarse, ¿no? Después, reconceptualizar, es decir, todo está diseñado, las máquinas que existen para fabricar todo tipo de aparatos electrónicos, todo está, los leasings de los bancos están diseñados para que tengas que estar fabricando en una empresa 24 horas al día para amortizar los leasings de las fábricas. Es decir, hay que reconceptualizar todo para cambiar el modelo económico. Se pueden tardar, con voluntad política de hacerlo, de 10 a 15 años. Por lo tanto, no se puede hacer de la noche a la mañana. Hay que reestructurar, por lo tanto, es decir, reestructurar la sociedad en su conjunto. Es decir, no podemos seguir fabricando todo en el mismo sitio y enviando a diferentes sitios. Tenemos que reestructurar todo el modelo económico para cambiar las cosas. Hay que relocalizar, es decir, fabricar donde se va a consumir. ¿Para qué fabricar en el mismo sitio? Es que aquí en España no sabemos fabricar frigoríficos, no sabemos fabricar coches, no sabemos fabricar de todo lo que necesitamos. ¿Para qué tenemos que fabricarlo todo en el mismo sitio si podemos consumirlo? Creando puestos de trabajo estables. Lo que no tiene mucho sentido es que existan actualmente, continúen existiendo las mismas horas laborales que existían al principio de la revolución industrial. Trabajar 8 horas todos los días. No tiene ningún sentido cuando todo está robotizado, cuando hay la sociedad del Internet. Es decir, no nos tienen por qué tener ocupados 8 horas al día, hay que dedicar más tiempo a la familia. Se puede dar lo mismo trabajando menos horas y repartir el trabajo, porque vamos a repartir también la riqueza. Lo que hay que ver, quién tiene que pagar los impuestos. Mirad, si las grandes corporaciones que venden el 80% de los productos, el 80%, pero solo tributan a un 2%, tributaran lo mismo que las empresas españolas, que las pymes, digamos, el 23%, España recaudaría más de 100.000 millones de euros al año. Solo con ese dato. Si hicieran pagar lo mismo que pagan
las empresas españolas y no se lo llevaran a paraísos fiscales. Por lo tanto, España no se endeudaría cada día en más de 1.000 millones de euros, como se endeuda cada día. Es solo voluntad política de querer hacerlo. No solo lo puede hacer España, es algo que debería hacer todos los países, porque claro, si no, estas compañías domicilian su domicilio fiscal en otro, donde se lo permitan, etc. Hay que ponerse todo de acuerdo para hacer eso. Relocalizar. De esa forma conseguiremos redistribuir la riqueza. Es decir, si las fábricas vuelven a trabajar donde se va a producir y donde se va a vender esos productos, redistribuiremos la riqueza. Si trabajamos menos horas, redistribuimos el trabajo, y si las empresas pagan esos impuestos aquí y no se los llevan fuera, no se tendrá que endeudar y ese dinero se utilizará para bienes sociales y para la gente. De esa forma conseguiremos también reducir muchas cosas, el paro, reducir la pobreza y sobre todo también reducir los residuos. Si fabricamos con larga durabilidad y productos reparables, vamos a reducir esos 35.000 millones de toneladas de residuos que generamos al año en la Unión Europea. Después, también tenemos que reutilizar, es decir, si fabricamos productos que se pueden reparar, los podemos reutilizar una y otra vez. Es una vergüenza, en mi opinión, que tengamos que tirar un aparato. Os ponía el caso antes del aire acondicionado, que querían que ya me compraran uno nuevo porque se le había roto una resistencia que costaba 15 céntimos, ¿no? Pues hay muchísima gente que lo hace con un ordenador, con los móviles, ya lo sabéis, con todo. Entonces tenemos que reutilizar las cosas, pero para eso es necesario que se deje, por ejemplo, en un teléfono móvil, tanto el software como el hardware abierto para poder incorporar lo nuevo que va surgiendo, la innovación, que eso se puede hacer perfectamente. Y finalmente, lo que ya no se pueda reutilizar, pues reciclarlo. Estas son las 8 R's. Reciclar todo lo que se pueda reciclar. ¿De acuerdo? Por eso, Light and Life, que es la empresa que creé, ¿con qué intención? Yo al principio, cuando os decía que solo tenía en la mano, y ya empezaron a criticarme en internet la gente, yo no tenía ninguna intención de comercializar ninguna bombilla. De hecho, solo hice el prototipo para decir, mira, las cosas se pueden hacer así y no de esta otra manera. Pero bueno, luego llegó una persona y me dijo que se podría comercializar con ese modelo de negocio, y pensé que podría ser bueno porque de esa forma no sería una teoría, es decir, porque hasta aquí explicamos la teoría y todos me dicen, ¡uy, qué bonito!, pero eso es muy difícil porque el mundo es de esta forma y tal. Pero si se consigue demostrar que una empresa es aceptada por la gente que fabrica sin obsolescencia programada, que está certificada, y es aceptada pues por la gente primero, por los consumidores, por los organismos públicos, etcétera, se hace rentable fabricando sin obsolescencia programada, estamos señalando el camino para otras empresas de cómo se debe funcionar para cambiar el modelo económico. Por eso me metí en este follón que he recibido de todo, hasta insultos, amenazas, de todo, trabajando de esta forma. Pero también es verdad que después de estas certificaciones que hemos podido obtener, pues por ejemplo la Isla del Hierro ha decretado que los únicos luminarias que se pueden instalar en la isla son las nuestras, porque no generan ningún residuo. Lo ha decretado en las licitaciones públicas, que es algo que no se puede hacer, es decir, oficialmente no se puede hacer en una licitación pública poner un producto que solo tenga una marca. Eso no se puede hacer. Lo que ocurre es que en esta ocasión el Ministerio de Industria, ahí sí que ha actuado bien el Partido Socialista en este caso, lo ha permitido porque se ha verificado que no genera ningún residuo, y en una isla es muy difícil sacar los residuos, ¿no? Lo han justificado de esta forma y se le ha aceptado. ¿De acuerdo? Después se han unido otro pueblo como Rubí. Bueno, aún no lo ha hecho Rubí y Llucmajor, que están en ello, pero todavía no lo han hecho. Lo que hacemos aquí es trabajar la ingeniería contraria, es decir, si unos trabajan pues para hacer productos que duran poco,
se practica esa ingeniería y se invierten miles de millones de euros en hacer que los productos duren poco, no creéis que es fácil engañar a la gente. Nosotros lo que hacemos es la ingeniería contraria, hacer que los productos duren lo máximo. ¿Qué hacemos? Utilizamos componentes electrónicos que están al alcance de todos, que se utilizan en aviación civil y algunos en tecnología militar. Y se deja siempre tanto el software como el hardware abierto para poder incorporar lo último, ¿no? Porque como tiene una larga durabilidad, 80, 90 años, es posible que, muy posible, seguro, que haya salido nuevos componentes más eficientes y tal. Lo dejamos abierto para que se puedan incorporar. En definitiva, lo que queremos y nos gustaría que otras empresas hicieran es que los productos duren lo máximo que permita la tecnología, que nadie nos obligue a comprar de forma innecesaria, ser respetuosos con el medio ambiente y fomentar un crecimiento sostenible. Eso creemos que es el futuro. Vosotros sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, lo digo yo ahora, con todo esto ha sido durísimo. Nos hemos enfrentado, hay anécdotas realmente. Os pongo un ejemplo. Hace un año aproximadamente, ahora, me llamó una señora que igual conocéis, que es alcaldesa de Barcelona, y puso un ejemplo muy concreto. Me dijo, mira, en Barcelona hay 38.700 semáforos. Estábamos cambiando todos a LED. Pero los que son de LED nos están durando entre 6 y 8 meses. ¿Nos puede decir por qué no duran tan poco? Digo, sí, déjeme uno, lo estudiamos y tal. Cada semáforo de LED consume 13,8 vatios y duran entre 6 y 8 meses. Se lo devolvimos, le dimos un informe de la fundación y le dijimos, en resumen del informe, están programados para que duren entre 6 y 8 meses. Algunos pueden durar un año, dependiendo del calor, si le da el sol directo, etcétera, etcétera. Me dijo, pagamos 3,5 millones de euros al mes para mantener los 38.000 semáforos funcionando a una empresa mantenedora, que es como funcionan los ayuntamientos, y además cada vez que se estropea uno, pagamos 84 euros por el rojo, el ámbar y el verde. Y me dijo, ¿podrían fabricar uno que durara más? Pues sí, podemos hacerlo. Diseñamos uno, un prototipo que puede durar más de 14 años, encendido 24 horas sin ningún problema, reparable, a un precio más bajo de los 84 euros cada color, y que además consume solo 4 vatios en vez de 13,5, lo que quiere decir que si los cambiara todos, en un año estaría amortizado por el menor consumo de electricidad. Problema, que el anterior alcalde firmó con un contrato por 15 años de mantenimiento de los semáforos de Barcelona, una empresa de Madrid, que en el caso de rescindir el contrato pues tendrían que indemnizarlo, por ejemplo, como en el caso del Castor, no sé si habéis oído hablar, con una cantidad de millones. Bueno, pues es el mismo señor, el mantenedor. En España, las administraciones públicas, gobiernos autonómicos, etcétera, diputaciones, gastan al año alrededor de 150.000 millones de euros en mantenimiento, las basuras, en los cambios de luminarias, tal. Os puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que menos de la mitad de eso es completamente innecesario. Además, el 85% de las 23 empresas mantenedoras que tienen acceso a esos 150.000 millones de euros son de un solo señor, que se sienta en el palco de un estadio de fútbol, cuya camiseta viste de blanco. Con eso lo digo todo. Entonces, claro, romper eso es muy complicado. Os voy a explicar otro caso. Hace 1 año y 4 meses ahora, bueno, de una entrevista de estas que me vieron por ahí, pues yo hago mucho ruido, pero después realmente no vendemos casi ni una farola. Esa es la realidad.
Nos llamó el director general del Servicio Territorial de Carreteras de la Generalitat. Esto es un caso real, con el que estuve a punto de tirar la toalla en el pasado mes de febrero, porque ocurrió lo siguiente. Nos llamó y nos dijo, mira, hemos obtenido unos fondos europeos, 12 millones de euros para ser concreto, para cambiar todos los túneles de la Generalitat, la iluminación, ¿no? Que ahora tiene una iluminación de descarga que se llama, que consumen una media de 450 vatios cada luminaria, y queremos cambiar la ley. Entonces, para este proyecto pues participa Philips, participa General Electric, Orlan y Carandini, que son los 4 que fabrican proyectores. Y nos dijo, porque me dio una entrevista y le gustó el proyecto, nos gustaría que ustedes también participaran en este proyecto. Nosotros no tenemos desarrollado un proyector para túneles, que es la iluminación más complicada que existe, porque bueno, a nivel de contaminación por los gases de los camiones hay que hacer una iluminación muy compacta, muy complicada. A nivel de lúmenes hay que iluminar las paredes, a nivel de deslumbramiento hay un deslumbramiento medio para que los conductores no sufran. Es decir, es una luminaria muy complicada. Pero bueno, dijimos, vamos a hacerlo, vamos a participar, a ver qué pasa. Invertimos 164.000 euros en desarrollar los moldes, los certificados, etcétera, y 6 meses después conseguimos una luminaria que tenía una duración media de 100.000 horas. Bueno, eso es lo que nosotros garantizábamos. Las demás hablaban de 50.000 horas. Dábamos un 20% más de lúmenes con un 20% menos de consumo. Además, conseguíamos un deslumbramiento medio de un 4% contra un 11% de los demás. O sea, una luminaria perfecta. Lo teníamos todo, participamos en la licitación, el mantenedor era el mismo que el de los semáforos, de ahí no te libras, y bueno, dábamos todos los parámetros para que nos eligieran a nosotros. El director general del Servicio Territorial de Carreteras dijo, señores, hay que coger esta luminaria. Le dijo al mantenedor que el mantenedor es el que ganó la licitación y por tanto el que seleccionaba la luminaria, pero que la Generalitat participaba porque quería que para ese proyecto concreto, que era un proyecto importante, fuese la mejor luminaria, ¿no? Dijo al mantenedor, señor, hay que coger esto, porque además éramos un 4% más económicos en la oferta económica. El mantenedor, dándole vueltas por aquí y por allá a ver cómo podía hacer para que no fuéramos nosotros, dijo, nosotros he hablado con todos los fabricantes y es imposible que dure 100.000 horas. Hay que llevar esa luminaria a un laboratorio a Alemania que con un error de un 3-5% te dice exactamente la durabilidad real de un equipo, que era un parámetro de laboratorio que no se exigía en la licitación. Pero quería que nosotros, a los demás no se lo exigían, pero a nosotros sí. Y yo digo, bueno, perfecto, aquí está la luminaria. Solo una condición, les dije, que los demás también se lleven al laboratorio, porque yo tampoco me creo que duren ni 50.000 horas esas luminarias, les dije. Y el director general del Servicio Territorial dijo, eso, que la lleven todas, lo paga usted, que lo ha pedido al mantenedor. La llevan al laboratorio, a Alemania, un mes después devuelven con el informe y les dan Philips, 27.000 horas de vida, en vez de 50.000 como decía. General Electric, 28.000 horas de vida, en vez de 50.000 como decía. Carandini, 29.000 horas de vida, en vez de... Nosotros, 211.750 horas de vida, no 100.000 como decíamos, 211.000. Hostia, tuvieron que hacer el túnel, tú. Qué jodidos. Ahí está, el primer túnel de Europa y del mundo sin obsolescencia programada está instalado. Es el túnel de la Nou, que es el tercero a la salida de Berga, está instalado. 8 meses después, porque eso era un pedido de 94.000 euros y nosotros invertimos 164.000, pero no lo hicimos para ese túnel, eso era la prueba. Lo hicimos para los 12 millones de euros de los demás túneles. Claro, no vamos a ser tan idiotas de invertir 164.000 euros para un pedido de 94.000. Bueno, viendo que no nos llamaban para los demás túneles,
llamamos al director general, oiga, que estamos aquí esperando a que ya le llamaremos. Un mes después, otro mes después de insistir, nos llama a su despacho, el director general, vamos, y nos dice, miren, no les puedo decir exactamente por qué, hemos recibido no yo, sino mi jefe, el político. Yo antes decidía durante el 155, pero ahora ya no decido, y mi jefe, el político, ha decidido que los que hagan todos los demás túneles sean Philips. ¿Pero por qué? No le puedo decir más. ¿Qué es el 3 Parsen, el SIM, el DEU? No lo sabemos. Eso fue en febrero del año pasado. Claro, después de esa inversión, como podéis entender, estuve a punto de tirar la toalla, cerrar la empresa y de todo, porque era un golpe fuerte para nosotros económicamente, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas. En el mes de abril, cuando estaba a punto de tirar la toalla, va y se viraliza un vídeo en internet de una entrevista que me hicieron en el año 2012, que no sé si lo habéis visto vosotros. Lo han visto 27 millones de personas. A raíz de eso surgió lo de la Isla del Hierro, lo del Ayuntamiento de Llucmajor, y tengo peticiones en el mundo de más de 300.000 unidades de producto que no tenemos dinero para fabricar porque nos arruinamos con el tema del túnel. Entonces nos han llamado de Amazon para que estemos en Estados Unidos, en las 4 plataformas de Europa. Nos han llamado de 250 y tantos distribuidores de Latinoamérica, de todo el mundo. Bueno, no podemos estar porque no tenemos, económicamente no podemos fabricar, no tenemos medios para fabricar, ¿no? Porque todos estos pedidos, las administraciones públicas, por ejemplo, en la Isla del Hierro, pues le hemos tenido que decir que no a un pedido, porque las administraciones públicas te piden y luego pagan cuando pagan, ¿no? Mínimos son 60 días, pero siempre son 90 o 120, no sabemos cómo, pero son así. Entonces, no tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces hemos rechazado algunos pedidos y estamos viendo en este momento cómo lo hacemos. Es decir, que todo esto os lo explico para que veáis que dentro de un sistema que está diseñado para fabricar productos de baja durabilidad es muy difícil que una empresa actual sobreviva fabricando productos de larga durabilidad. Es decir, la administración pública tenemos que pagar los mismos impuestos que pagan las empresas que lo hacen mal, los mismos, y es realmente pues muy complicado, ¿eh? Bueno, en fin, esto es lo que yo os quería explicar. Luego, bueno, todo el tema de certificados, todas esas cosas. ¿Preguntas? El coste de elaborar la bombilla es muy superior a... El de elaborarla sí, porque a ver, el problema es que no es que sea más caro en sí mismo, sino que como por una economía de escala, como fabricamos pocas unidades, por el acceso que tenemos al mercado, pues es más caro. Porque cuando, por ejemplo, Philips, por poner el ejemplo, fabrica una bombilla de las que compráis por ahí en el mercado, igual fabrica 15 millones de unidades, podéis imaginar si además son componentes de baja calidad, materiales de baja calidad, esa bombilla normalmente en China le puede salir a 50 céntimos y aquí te la puede vender pues a 5, 6 euros, 8 euros, etc. Claro, nosotros fabricamos con suerte 2.000 unidades, ahora no tenemos ninguna en stock, no podemos fabricar ni 2.000 unidades, pero si fabricamos 2.000 unidades ya estamos ahí celebrándolo, ¿no? Y entonces, claro, además son componentes de gran calidad, etcétera, pues evidentemente lo que a ellos le cuesta 50 céntimos, a nosotros nos puede costar 15 euros. Entonces, claro, el precio, aunque con las bombillas que digamos podríamos competir, o sea, Philips tiene bombillas de 20, 26 euros, que se podría competir con esas, que dan menos lúmenes que la nuestra y que consumen más, es decir, se podría competir con eso, pero también tiene bombillas de 3 euros y de 6 euros. ¿No han intentado comprar la patente? Sí.
Pero es que hay algunos que no lo vendemos. Todavía. Ahora estabas hablando, Benito, de todo lo que estabas diciendo sobre cuando empezaste con el proyecto, ¿no? Y me estaba recordando hace tiempo a una persona que había creado una bombilla que duraba la vida, digamos. No sé si eras tú o no, esto me venía a la cabeza. Bueno, yo hace 19 años que estoy con esto, no sé. Sí, no, hace tiempo, salía en el periódico, claro, nadie le quería comercializar esta bombilla porque seguro que así lo tenemos. Seguro, yo creo que también lo vi, yo creo que incluso llegaron a decir que te habían amenazado de muerte también. Había habido amenazas de muerte y todo. Hubo una época que mis hijos y yo íbamos con los Mossos de Escuadra. Teníamos guardaespaldas. En el documental Comprar, Tirar, Comprar, de 2001, ahí empezó la pandemia. No, mucho antes. Empezó en el año 1999. El documental me parece que es del 2010 o no, antes. Yo no lo había visto. O sea, yo empecé cuando fui a un viaje a Estados Unidos, en el año 1999 concretamente, y entre otras cosas en una ruta turística que no me lo esperaba me encontré con aquella famosa bombilla del Parque Bombero de Liverpool, en California, un pueblecito por aquel entonces de 35.000 habitantes, y me quedé 2 horas allí como un bobo delante de aquella bombilla, que aún hoy, 119 años después, sigue encendida, y me quedé 2 horas allí pensando cómo se podía fabricar una bombilla que antes, ¿no?, hacía 100 años, que durara tanto, y ahora decidí discutir a todo el mundo en qué consisten estas prácticas. Pero como nadie me hacía ni puñetero caso en el año 2001-2002, porque nadie se creía que estas prácticas se pudieran permitir a través de los respectivos ministerios de industria de cada país, fue entonces cuando decidí fabricar una bombilla, un prototipo, para demostrar que se podía hacer. Y fue entonces cuando empezó la difamación de todo tipo. Me acuerdo, si lo queréis oír un momento, pero no sé si la voz se oirá aquí, fue un programa de Julia Otero, del 2013 me parece que fue, o 2012, no recuerdo, y me anunció 1 hora antes de llegar al plató, allí en Barcelona. Ella el programa a menudo lo hace desde Barcelona. Era a las 4:30 que tenía que salir, me citó a mí a las 4:30 y ella me anunció a las 3:30 o así. Y empezaron a insultarla a ella, pero ¿cómo vas a entrevistar a ese farsante, a ese casi delincuente?, le decían, a insultarme a mí, por supuesto, pero yo ya estaba acostumbrado. Y entonces ella me entrevistó y seguía insultándola por el Twitter del programa, y ella, pues, lógicamente se preguntó, igual me estaba entrevistando a un delincuente, ¿no?, o a alguien que quería. Y puso una persona experta en redes sociales a investigar quién ponía esos mensajes. Y descubrió, además lo dice 15 días después, a mí no me dijo nada, pero oyendo la radio, porque la escucho muy a menudo, 15 días después, en una tertulia sobre Internet, con Juan Adriansé y Xavier Salvás, me puso como ejemplo de esa investigación que hubo en Internet, de las mentiras que hay en Internet, y me puso como ejemplo de lo que había pasado. Si queréis que lo ponga, porque tengo el corte de... Lo que pasa que, a ver, no sé si lo oiréis, bueno, me pongo aquí, lo oiréis con el móvil, pero vale la pena, no, si lo tengo aquí puesto, a ver, sí, yo creo que lo podremos oír, si estamos aquí en silencio. A ver. Lo que va a llegar a los ciudadanos será lo que quieran. ¿Lo oís? Sin filtro o condicionado, tanto los partidos políticos como las empresas, como instituciones, como organismos. Eso desde luego. Por ejemplo, a ver, yo pregunto. Por aquí tenía un oyente que decía si la crisis de los medios, pregunta, viene cuando la publicidad determina el contenido de los periódicos, por ejemplo. Bueno, yo pregunto porque yo últimamente nada más que me hago preguntas a las cuales no puedo responder porque... Esas son las buenas. Sí, porque si te las respondes te conviertes en algo muy dogmático y no quisiera, porque estoy lleno de incertidumbres ante el cambio brutal
de la civilización en estos últimos años. Yo quisiera saber si los periódicos dicen exactamente lo que el pueblo quiere oír, como también me pregunto si la forma de representación ideada a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que es la democracia representativa, como los señores que tú eliges y que van al Parlamento, en el fondo no está ya tremendamente vieja. Cuando hay una tribuna inmediata para el pueblo, que son los medios estos electrónicos. Y yo me parece que estamos navegando hacia el futuro con aparejos del pasado. Y así pero piensa que la gente tiene no solo la intuición, yo creo, la mayor parte de oyentes, de que en Internet está la verdad mezclada con la mentira. No ya. Lo he dicho yo hace un momento que sí, pero es lo cierto que la cantidad de informaciones falsas, conscientemente colocadas ahí, es tremenda también en Internet. Sí, es casi tan falso. Os cuento una cosa que puede ser parte del futuro de esos periodistas que no van a encontrar trabajo. Es posible que algunos acaben de community manager trabajando para empresas y por tanto intentando contrarrestar mala imagen que en las redes se distribuya por la opinión de consumidores o ciudadanos con mensajes... Jefes de prensa, pero de Internet. De empresas, sí, pero de Internet. Y os cuento una historia. Estuvo aquí hace 15 días ahora no recuerdo su nombre, que vino a hablarnos de la obsolescencia programada. Es decir, de qué forma después de la Segunda Guerra Mundial, un poco más tarde, a partir del 50 y pico, las empresas deciden que no se pueden hacer lavadoras para toda la vida, ni neveras para toda la vida, y mucho menos ya en los últimos años impresoras para toda la vida. Es más, que hay impresoras que tienen un chip para que cuando llevan X miles de cosas hechas, folios imprimidos, se estropee, ¿no? Porque se basa nuestra economía. No sé si es una leyenda urbana, pero... No es una leyenda urbana. Parece que sí. No es una leyenda urbana. Las cosas se estropean y Benito Muros, en efecto, Benito Muros estuvo aquí, que es un tipo que ha hecho unas bombillas, como esa que hay en un garaje, en un parque en Estados Unidos, que aún está encendida y lleva 110 años. Bueno, pues él ha hecho unas bombillas que pues duran muchísimas, miles y miles de horas. Y decía pues que el consumo la sociedad está basada en el consumo y por tanto cuanto más se estropean las cosas, mejor va el mundo porque más se consume. Claro. ¿Se te estropea una lavadora? Digo claro que viene un tipo de razonamiento. ¿A quién no le ha pasado que se estropea la tostadora, la nevera, la lavadora, lo que sea? Viene alguien y te dice, no le merece la pena. No le merece la pena. Bien, entonces... ya te lo dices a ti mismo ya. Sí, ya ni llamas. No hace falta que venga nadie. Ya ni llamas. Bueno, mientras estaba entrevistando, empezaron a llegar al Twitter de Gelo, del programa, algunos mensajes muy extraños, porque antes de que se sentara aquí el señor Benito Muros, que él ya ha sido amenazado de muerte, bueno, una serie de cosas que nos contó aquí, que, bueno, realmente extrañas. Antes de empezar ya había mensajes en nuestro Twitter y en Facebook diciendo que venía un fantasma y casi un delincuente, que lo que decía ese señor todo era mentira. Con lo cual dices, bueno, pues bien, debe ser cierto. Sí, pero no, fue espectacular. Después gente que me insultaba a mí, ¿cómo es posible que te dejes engañar, engatusar por un embaucador como ese tío bueno, todo tipo de improperios. Bueno, empezamos a seguir con cierta curiosidad. Hay una persona que se ha dedicado a buscar el mismo mensaje exacto con nombres distintos. Lo hemos encontrado en todo tipo de medios de comunicación, de blogs, de páginas web, con lo cual hemos descubierto que los que están en contra de la obsolescencia programada son los mismos. Están muy organizados. Sí. Están muy organizados. Deben estar pagados por las compañías de bombillas normales. Claro. Y tienen un grupo de personas que con el mismo mensaje cambian solamente el nombre y se mueven por todos los blogs en los que se habla de esto, de modo que donde va el pobre Benito Muros, van ellos, lo machacan, se dedican a difamarle, a calumniar todo. Las sectas hacen exactamente lo mismo. Bueno, pero sí. En este momento por internet eso existe. Sin eso no hay futuro. Pero es cierto, porque yo estos días he estado en internet buscando sus referencias y las primeras que salen, lo comentaba con José Antonio, las primeras que salen es embaucador, mentiroso,
caso su bombilla está fabricada en China, es lo mismo, la importa, no tiene ningún... Lo estaba comentando, Pues digo, eso, me pero he sin venido embargo- sorprendida y con una expectativa Sin superior embargo, según mi punto de vista, con esas actuaciones están demostrando que eso funciona. Porque si no funcionara, no haría falta de tanto dinero y a tanta gente. Porque lo que sí que es verdad es que... Es una amenaza. Antes hemos dicho, el mercado No puedes- mundial de iluminación, de lo que son bombillas, de lo que son los organismos públicos, las farolas, es de 64.000 millones de euros. Y lo controlan 4 empresas en el mundo. Claro, no se lo quieren dejar perder, pero yo he conseguido que el producto sea certificado por el Ministerio de Industria, como lo que digo es cierto. Los certificados están aquí. Se los puedo enseñar, es la primera empresa del mundo, lo voy a enseñar. La primera empresa, bueno, me parece que los he puesto aquí, ¿o no? A ver. Sí, está. Aquí. Bueno, no se ven, pero se los enseño. Es decir, antes era más complicado. Antes era más complicado porque no tenías los certificados, porque no existía un reconocimiento del Ministerio de Industria ni de la Unión Europea. Pero ahora, tanto en la ISO 14001 como en la 9001, es la primera empresa del mundo que se reconoce que fabrica sin obsolescencia programada. Entonces, si uno fabrica, lo demuestra en un ensayo de laboratorio, las 211.000 horas contra las 28.000 de esas marcas que fabrican, si además se lo certifica y sigue recibiendo insultos por internet, ¿qué más puedo hacer? ¿Y en Europa habéis conseguido abrir mercado? No. Una duda. Por ejemplo, la producción de ahora, las lavadoras, ¿no? Sí. Salen lavadoras a 300 euros, la tienen, casi todo el mundo tiene ese poder adquisitivo. Sí. Si ahora hacen una lavadora, como dices tú, de 20 años, 30 años, esas lavadoras van a ser para ciertas personas. El resto no van a tener posibilidades de lavadora. Por lo tanto, por eso te están haciendo lo que te están haciendo. Es, vamos, pienso que de sentido común. Sí, Porque pero por así eso están todos. la única... Yo soy de otra opinión, es decir, hay una cuestión de bases, lo que ha dicho aquí antes. Se están fabricando en China, están contaminando los mares a lo bruto, porque están, Sí, vamos, pero es bueno. increíble la cantidad de vertidos que están haciendo en todo el mundo, no voluntarios, porque un barco tiene pérdidas y esas pérdidas son de gasoil, de restos orgánicos no reciclables y otras muchas cosas. Y todo eso están tirándolo al mar. Sí. Y si pudiésemos ver un mapa de cómo está en este momento el mar de la China, diríamos, es que es este mar, eso todos son barcos. Bueno, a mí me han dicho alguna cosa muy agradable porque mi opinión es que Amancio Ortega es un delincuente. Ese señor sabe que el precio de que le fabriquen las es que muere gente. Sí. Y el trabajo esclavo. Sí, Y me han dicho que soy un animal, pues yo pienso que soy un Amancio, que muchos lo ponen como ejemplo de empresario, modelo, y es un delincuente porque él sabe que muere gente. Es que el que él tenga que comprar una máquina para el cáncer de 300 No, millones es de que euros... eso, no, perdona, es que me lo han explicado. Es que eso, tengo una familiar que es enfermera del Servicio Público de Salud y me dice, es que te dice que tienes que comprar esa maquinita y te dice que el mantenimiento lo tiene que hacer esa determinada empresa. Con lo cual seguramente es una cosa que él la publica como imagen, pero él seguramente se ahorra mucho más dinero del que le cuesta la ayuda esa. Y probablemente si él tributara lo mismo que tributan las pymes españolas, a un 23%, él y otras grandes corporaciones, no haría falta que hicieran Aparte de ninguna una donación. cosa, que la caridad no es la solución a un sistema sanitario. Efectivamente, para nada. Hoy decido que doy 200 millones y mañana decido que no me da la gana soltar ni un duro. Ni es ni debería ser, porque si todo el mundo tributara como tienen que tributar, no haría falta la caridad. Pero eso no se decía un partido político y se le echaron todos como locos. Por supuesto, pues por supuesto a este señor, a Pablo Iglesias, que es al que te refieres, evidentemente no le van a dejar estar en un consejo de ministros, porque es que la verdad duele mucho, ¿sabes? Esas máquinas de los hospitales, de
después no se ponían en funcionamiento porque no había gente preparada para hacerlo gestionar. Y porque no es eso lo que necesita la sanidad pública. Exacto. Igual necesita Otras cosas, está claro. Bueno, aparte de eso, de comprarse un ministerio, ¿no? Igual que Pablo Escobar en Colombia quería comprarse un estado entero pagándole la deuda externa a cambio de su inmunidad penitenciaria, pues este se está comprando un ministerio de salud también. Efectivamente, algo así. Aparte de ese comentario, si nos pudiera decir un mínimo, porque ya vamos teniendo el tiempo del descanso, la relación entre obsolescencia programada y desigualdad. Bueno, es lo que hemos comentado antes. Es decir, fabricando de esta forma y teniendo que gastar cada vez más en comprar este tipo de aparatos, ya he dicho, alrededor de 60.000-70.000 euros a lo largo de nuestra vida, lo que hacemos es que enriquecemos a la banca porque tenemos que comprarlo con intereses bancarios, enriquecemos a esas corporaciones que fabrican la obsolescencia programada y cada vez más la riqueza se acumula en menos personas. Por lo tanto, somos más pobres, la clase media se va al garete y cada vez los ricos son más ricos, es evidente. Sí, pero somos más pobres con lavadoras. Es muy importante. Sí. Hoy en día. A mí me preocupa, por ejemplo, con el tema de la OCU, por ejemplo, que parece más independiente. ¿La OCU? Sí, cuando hace valoraciones con eso, no ha publicado ningún informe que parece más independiente. Yo estuve hablando con la OCU y con Facua sobre estos temas y no conseguí que emitieran un informe real sobre estos temas, porque ellos, si te miran la página web de la OCU, parece un catálogo de electrodomésticos y de otras cosas que venden y que tienen descuentos si las compran a través de ellos. Por tanto, una organización de consumidores que se dedica a vender electrodomésticos y cosas con obsolescencia programada, para mí ha perdido toda la credibilidad. Otra cosa, que consigas inversores para poder fabricarlo de manera independiente, tipo crowdfunding o de eso. Ahora vamos a hacer un crowdfunding, vamos a intentarlo hacer un crowdfunding en una plataforma para poder hacer llegar el producto repercutiendo, si conseguimos hacer muchas unidades, repercutiendo el precio para hacerlo lo más barato que se pueda sin beneficios para la empresa. Pues una de las cosas que queremos hacer es que una parte, cada año hasta ahora, llevamos funcionando sin beneficios porque hemos hecho las inversiones para todo el tema que os he explicado antes, pero de toda la facturación que hemos hecho hemos dado un 2% a una ONG que es el proyecto Amber, y lo que hace esta ONG es que cada año potabiliza el agua de un pueblo y enseña, lo podéis mirar en la página del proyecto Amber, enseña a un pueblo, a un poblado que están cercanos, normalmente son los niños y hombres que trabajan en las minas para extraer las materias primas, digamos, para hacer componentes electrónicos, y lo que hacemos para evitar esto es que aprenden a cultivar, a potabilizar el agua, etc. Entonces cada año se lo damos a un poblado de esta época. Entonces queremos hacer, de todo lo que hacemos damos un 2%. Y yo es una pregunta que me hago, porque claro, como a veces nos dijeron que las bombillas de wolframio, tungsteno, esas ya no existen. Se van a eliminar, vienen las fluorescentes, las de LED. Entonces, a mí me preocupa de qué mineral o de qué están hechos y de qué sitio se extrae o cómo se extrae. Ya te lo digo ahora yo. nos venden las LED como que es lo mejor, pero claro, yo pregunté a alguien y nadie me sabía decir de qué estaban hechas o cómo funcionaban y de dónde venían. Pues ya te lo comento yo. Es decir, es verdad que ahora la tecnología LED es la más evolucionada y la más eficiente, ¿eh? No obstante, los componentes electrónicos que se utilizan vienen del mismo sitio, porque no hay otros, es decir, esas minas, etcétera. Incluso las que fabricamos nosotros, porque no existe en el mercado. Sí que hay una gran diferencia, por ejemplo, hay un estudio del LED, que el LED azul, que es el que está en el mercado, las farolas públicas que están instalando todos, perjudica la retina. Hay un estudio de un laboratorio francés, no sé si lo habéis visto, está en internet, es el LED azul, provoca un daño en la retina, sobre todo, no hay que alarmar tampoco, cuando se mira de frente, cuando se mira fijo y sobre todo va enfocado
a cuando miras a un ordenador, un teléfono móvil que esté fabricado con tecnología LED, que existe. En las farolas en las calles también, del reflejo que da, pero es menos perjudicial, pero también perjudica. Eso se soluciona utilizando el LED que nosotros utilizamos, que es el LED violeta, ¿vale? Entonces ya no emite ningún tipo de radiación. Es 3 veces más caro porque se utiliza poco, pero se evita esa radiación. ¿Pero qué mineral es? No, el LED violeta es un metacrilato, es una especie de metacrilato, no es que sea un... Sí, es una especie de plástico, que es muy pequeñito, habéis visto los diodos de LED. ¿Cómo funciona? Porque claro, yo me quedé con lo de la resistencia, no, que pasaba por ahí, entonces se eliminaba ya. Es un semiconductor. No hay gas, no hay ningún tipo de gas. Es un semiconductor que lo que hace cuando llega la corriente eléctrica a través de un driver, sabes que la corriente eléctrica llega en corriente alterna, entonces lo que hace los componentes electrónicos que se llaman fuente de alimentación o driver es transformarla en corriente continua. Entonces llega el LED a 12 o 24 voltios, no a 230, no funcionaría. Entonces el semiconductor reacciona con los protones de la corriente eléctrica y enciende ese cuadradito que ilumina, ¿de acuerdo? Así es como funciona. ¿Sabes cambiar el wolframio con tungsteno? Eso ya no existe. Efectivamente. Es el forro. Prácticamente lo mismo, pero cambiando el metacrilato lo que hace es difundir la luz. Difundir la luz. Hace el mismo efecto que hacía el tungsteno o el wolframio. Lo que ocurre es que la mayor parte es luz y no calor, como ocurría con las bombillas de tecnología. Las bombillas de incandescentes son un sistema de calefacción. Era un sistema de para calefacción. A mí lo que me llama la atención muchas veces, sobre todo por ejemplo cuando voy a Bañeres, que compro el consumo de Bañeres por mi madre y eso, me llama la atención que veo muchos semáforos con muchos puntos fundidos, porque ya están a menos de la mitad. Cuando están a un 20% fundidos, ya se tendrían que cambiar porque es obligatorio por la Dirección General de Tráfico. Entonces están programados para que el 20% se funda entre 6 y 8 meses. ¿Y el mineral del metacrilato, eso de dónde o de qué países se puede sacar? El metacrilato es un compuesto plástico, se puede sacar de varios países de muchos sitios. Ese es el menor problema. Dependeríamos de los productores de petróleo. Vamos a hacer ahora una parada para traer el café. Podemos seguir hablando mientras, podemos seguir dando turnos de palabra. Vamos a seguir mientras subimos los cafés y el desayuno. Pero tenemos que recordar que antes nos lo he dicho, que es obligatorio que esta formación, igual que la que viene ahora de sociocracia, se encuadra dentro del proyecto de investigación y de intervención sociocomunitaria que se llama Comunidades del Bien Común, dentro del movimiento de la economía del bien común que estamos realizando en Benishama con una comunidad pionera que se encuentra aquí. Hay 9 hogares formando esa comunidad y que invitamos también a otras personas a que se sumen, y ese proyecto está cofinanciado por varias entidades, ha participado con un comité también el Ayuntamiento de Benishama, pero el grueso de esa financiación viene de la Consellería de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana. Esto es obligatorio mencionarlo y que quede constancia que esto se ha podido realizar con fondos públicos porque la Generalitat Valenciana está apostando firmemente por la economía del bien común. Y no podemos irnos a Benito, por favor. No podemos irnos sin hacer la pregunta clave para nosotros, que es, como comunidad del bien común o comunidad candidata a ser comunidad del bien común, ¿cómo podemos introducir la obsolescencia programada dentro de la matriz con la que evaluamos empresas, ayuntamientos? Recordemos que el Ayuntamiento de Villena ha sido premiada este año por la Asamblea Federal Española por el fomento de la economía del bien común como el mejor balance del bien común de toda España prácticamente, ¿verdad? El Ayuntamiento de Villena, que ha sido sometido a esa evaluación por parte de los auditores, consultores de la economía del bien común. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad de que los ayuntamientos incorporen la obsolescencia programada en la matriz, tenemos también la oportunidad de que se incorpore en las empresas. Vamos a ponerte en contacto
con los que trabajan la actualización permanente de la matriz. El año que viene la 6.0, pues, intentaremos que incluya la obsolescencia programada, de eso me encargo yo de contactarte. También Benito se incorpora, que lo estuvimos negociando anoche, al cartel de consultores, de consejeros para las comunidades del bien común, que el año pasado estuvimos formando con expertos en agua, en energía eléctrica, en movilidad, que también tenemos a Didier en sociocracia, en gobernanza sociocrática, que formas parte ya de ese grupo de consejeros que nos ayudan a implementar, a mejorar la matriz del bien común, en este caso aplicado a comunidades. Entonces la pregunta era obligatoria: ¿qué puede hacer una comunidad del bien común para entrar en primeros pasos, avanzado, experto y ejemplar? Estuvimos hablando de primero formarse para salir de esa alienación y esa inconsciencia en la que estamos habitualmente. Con este curso ya cumpliríamos ese objetivo, con lo que acabamos de hacer, formarse en obsolescencia programada. Segundo, pedir a los ayuntamientos, según nos comentabas, que para la actualización de la iluminaria ya se podría hacer con esta empresa que ya está certificada con el sello ISO, de que está libre de obsolescencia programada. Por lo tanto, nos quedamos pendientes de poder hacerlo con el Ayuntamiento de Benixama, por ejemplo, solicitarle que haga lo mismo que la Isla del Hierro. Que haga lo mismo que la Isla del Hierro, que la has explicado, ¿no? Bien. Preguntar a la hora de comprar electrodomésticos, preguntar, que al preguntar se va... Pero con la única intención de difundir el problema, porque no existe electrodoméstico fabricado sin obsolescencia programada. Es decir, yo creo que lo bueno que puede tener una comunidad como la vuestra es la difusión del problema, lo que hemos comentado aquí, para que mucha más gente sea consciente y obliguemos a los políticos a cambiar las cosas. Los políticos, si no detectan que les puede dar votos algo, no cambian absolutamente nada. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo, no es cosa mía. Entonces, si más gente se preocupa por esto y los políticos detectan que llevándolo en su programa político y naturalmente haciéndolo, no haciendo como el PSOE, que lo lleva pero no hace nada, sino haciendo algo, detecta que eso le puede dar votos, pues entonces procederá a crear leyes contra la obsolescencia programada. Por tanto, la difusión y el forzar que un ayuntamiento como la Isla del Hierro haga esto, que otro ayuntamiento aquí lo haga, otros irán tomando nota si van consiguiendo votos, etc. Yo no encuentro otra manera. También podemos difundir con este vídeo, este audio que estamos grabando, lo podemos socializar y lo podemos distribuir, ¿verdad? Muy bien. Y por último, hablamos de incluir la obsolescencia programada en la matriz y de proceder a mecanismos de evaluación, auditoría, etc. ¿Hay alguna cosa más que quieras añadir? No, en principio nada más, agradeceros y felicitaros por lo que también hacéis, ¿no? De inmiscuiros en este problema tan complicado. Liderar cosas como esta, pues te puedes encontrar pues con que te ocurra en Internet lo que a mí me ocurre y fuera de Internet, pero si somos muchos más los que estamos de acuerdo, pues será mucho más difícil que nos puedan hacer todas esas cosas, ¿no? Es decir, en definitiva, los grandes avances en la sociedad se han conseguido con el desgaste de los que han liderado el proceso, eso casi siempre, y con el desgaste de los que son visibles, ¿no? Eso es así. Ocurre con los líderes políticos, ¿no? Que no hay ninguno que se salve de la quema, algunos con razón, otros con menos razón, pero cuando sales a la palestra, sales de alguna forma a los medios, pues siempre habrá el detractor y siempre habrá el que te apoye, pues porque crea que eso es bueno. Normalmente el detractor, hay detrás unos intereses, en este caso intereses descomunales, fortísimos, controlados por multinacionales, y eso pues es inevitable. Yo ya asumo eso, no me importa. Recordar que tenemos 5 minutos solo para el desayuno porque a las 11 empezamos a... Vale. A ver, allí los que habéis pedido ya están aquí hay algo de los que habéis pedido y ahí tenéis bizcocho, hay una de almendra, una coca-cola y
Boba.